nuestro campeonato. Entonces lo que vamos a hablar el día de hoy es anatomía y fisiología de la nariz primero, y de ahí ya pasamos a las patologías, que en este caso es rinitis y sinusitis. Ya, entonces para hablar un poquito de lo que es anatomía, primero tenemos que decir que la pirámide nasal está compuesta por dos partes, que en este caso es una parte ósea y la otra parte que es cartilaginosa. Dentro de la parte ósea tenemos lo que son los huesos propios de la nariz, que son dos, la apófisis ascendente del maxilar, que es la que se articula con los huesos propios de la nariz, la porción nasal del frontal, la espina nasal, que es esta de aquí, y la porción ósea del cartílago, que la van a componer la lámina papirácea y el bómer, la lámina del etmoides. Y la parte cartilaginosa, que va a estar compuesto por el cartílago cuadrangular septal, que ahorita lo vamos a ver en otra imagen, el cartílago triangular o lateral, que son estos de aquí, y la parte alar. Y también tenemos los cartílagos accesorios, que conforman también la parte del tercio inferior. Entonces podemos determinar que la parte del tercio superior de la nariz es completamente ósea, pero los 2 tercios inferiores de la nariz es netamente cartilaginoso. Por eso es que la nariz, si ustedes agarran la punta de la nariz, la pueden desplazar de un lado al otro, menos la parte del tercio superior, ¿no? Que es netamente óseo, que serían los huesos propios de la nariz, y la parte ascendente del maxilar y la porción nasal del hueso frontal. ¿Queda claro ahí? Entonces luego pasamos a lo que es la cavidad nasal. La parte de la cavidad nasal es la parte más superior del tracto respiratorio, contiene en ella receptores olfativos, tiene una apertura anterior de la cavidad, que en este caso van a ser llamadas las narinas, que en este caso están compuestas por los cartílagos alares, y tiene una abertura posterior, que son las coanas. Entonces, como siempre les digo a mis pacientes, y cuando los grupos de práctica, yo siempre le digo a los pacientes, la nariz son como 2 tubos, y es así, como ustedes lo están viendo, son 2 tubos que no es que tengan una tapa al final de la cavidad, ¿no? Todo eso está libre, son 2 tubos permeables. La cavidad nasal tiene una pared, está compuesta por paredes medias, que en este caso va a ser el tabique nasal, una pared posterior que va a ser el piso del paladar, compuesto por el paladar duro, y una parte superior que es la cavidad craneal, que está compuesto por el frontal, el etmoides y el esfenoides. Entonces acá vemos la parte del techo, la parte superior de la cavidad nasal está conformada por el frontal, el etmoides y el esfenoides. La parte medial, bueno, vamos al piso. En el piso está el proceso palatino del maxilar y la lámina horizontal, que también es del palatino. Cuando nosotros somos pequeños, esto no está unido como tal, sino hay una parte cartilaginosa. Por eso es que el paladar se forma a medida que nosotros vamos creciendo. Por eso es que nosotros podemos tener un paladar ojival, que es un paladar alto, un paladar que es en forma del arco iris, que es lo normal, ¿no? Y esto es porque nosotros, a medida que vamos creciendo, nuestra nariz, nosotros tenemos que respirar por la nariz para que nuestros senos maxilares se ventilen, etmoidales, frontales, todo ello para que forme este piso. La parte medial de la cavidad nasal está compuesta por una parte que es cartilaginosa, como ven acá en la imagen, que es la parte anterior, o el cartílago cuadrangular, pero también una parte posterior que es ósea, ¿no? La parte posterior ósea está compuesta por la lámina perpendicular del etmoides y también por el vómer. Entonces, el tabique en sí, no todo es cartílago. Nosotros usamos solamente esta partecita, que podemos usarla sobre todo para las rinoplastías, porque es cartílago, que es maleable, para injertos, ¿no? Pero si es que va a ser operado por una desviación de tabique, no solamente sacar cartílago, sino también sacar porción ósea. Ser lo más conservador posible, sí, pero muchas veces este huesito, que es el vómer, está chueco, está hacia un ladito, o la lámina perpendicular del etmoides también,
¿no? Si la desviación de la parte anterior es, digamos, hacia la derecha, probablemente estos huesitos están hacia el lado izquierdo. Por lo tanto, hay que retirarlos porque el cartílago tiene memoria. Si no lo saco, probablemente ese tabique va a regresar a su sitio anterior. Y la pared lateral está conformada por los cornetes nasales, un cornete inferior, un cornete medio y un cornete superior, o algunos también reconocen como un cornete supremo, un receso, como un esbozo del cornete superior. Nosotros nos vamos a quedar con la creencia de solamente de 3, porque es lo que maneja más la literatura, que es el cornete inferior, el cornete medio y el cornete superior. Entre estos cornetes, lo que vamos a encontrar son osteons, que son los meatos, el meato inferior, el meato medio y el meato superior, que ahorita lo vamos a profundizar. Los meatos, el meato superior, el meato medio y el meato inferior, quienes drenan a través de ellos, a través del meato inferior, que es el más facilito de acordarnos, que solamente es uno, el conducto lacrimonasal, el medio, que es el más importante, donde está el frontal, las encías etmoidales anteriores y el maxilar, y el superior, que son las etmoidales posteriores y el esfenoidal. Las regiones también lo podemos dividir no solamente a la cavidad nasal como algo óseo y cartilaginoso, sino por regiones. El vestíbulo, que es la parte más anterior de la naricita, que es donde nosotros tenemos piel, no mucosa, solamente tenemos piel, y los folículos pilosos. La región respiratoria, que es la parte más grande de la cavidad y por lo tanto está recubierto por epitelio respiratorio, y la porción más superior, que es la olfatoria, que es pequeña, contiene el epitelio olfatorio y también receptores olfativos. En cuanto a la irrigación arterial, ¿no?, está dada por 2 ramas muy importantes, que en este caso es la carótida externa y la carótida interna. Dentro de la carótida interna salen ramas como la arteria oftálmica, de ella va a derivar la etmoidal anterior, la etmoidal posterior, y la etmoidal anterior va a formar parte del plexo de Kieselbach. Dentro de la carótida externa se van a derivar en la arteria facial, en la arteria maxilar. Esta arteria facial se va a dividir en la labial superior, la arteria maxilar se va a dividir en la palatina descendente, las esfenopalatinas, y la esfenopalatina se va a subdividir en septal y en turbinales. Entonces, nosotros tenemos 2 partes muy importantes, que sobre todo es preguntas de examen, ENAM, MIR, cualquier examen que ustedes den de residentado, que es los sangrados o epistaxis anteriores, ¿de dónde derivan? Entonces, ¿de dónde derivan las epistaxis anteriores? Es del plexo de Kieselbach, que sería de aquí, y las hemorragias o epistaxis posteriores derivan del plexo de Woodruff, que es el que lo tenemos aquí. El plexo de Woodruff está compuesto por la esfenopalatina y la palatina mayor, como ustedes lo pueden ver acá. Es la unión de esas 2. En cambio, el plexo de Kieselbach, como ven aquí, es la unión de varias ramas, ¿no? La esfenopalatina, la palatina descendente, la labial superior, ¿no?, la etmoidal anterior. Entonces, más probable es que haya un sangrado anterior que posterior, pero si es más común la anterior, pero la más aparatosa, la de mayor riesgo y más difícil de controlar es la epistaxis posterior, porque son ramas directas de la esfenopalatina. Entonces, el calibre de ese vaso es mayor, la presión es mayor. Entonces, ahí lo que se tiene que hacer son taponamientos posteriores, o a veces se tiene que hacer cauterizaciones endoscópicas, ¿no? Ligaduras de los vasos, ¿no?, que ya son operaciones un poquito más complicadas. Y lo otro que tenemos es el drenaje venoso. ¿Por qué pongo esta imagen y por qué es importante saber esto? Porque uno puede decir que le sale, no sé, un granito o una heridita a nivel de la punta nasal, y puede decir que solamente pasa eso, ¿no? Y no puede pasar a mayores. No, el drenaje venoso en la nariz es muy peligroso, por eso le dicen el triángulo de la muerte. ¿Por qué? Porque como ustedes ven aquí, bueno, acá no se ve tan clarito, pero toda la irrigación venosa va hacia
se puede ir hasta el cerebro y el paciente puede morir inmediatamente. Entonces, cuando veamos, por ejemplo, una foliculitis a nivel de la nariz, es inmediatamente calmar esa infección. No se puede hacer esperar mucho al paciente. Si es que hay un absceso, inmediatamente drenarlo, porque esto puede conllevar a la muerte del paciente. Y en cuanto a la inervación nasal, tenemos una rama que es motora, que nos va a dar la expresión facial, una rama que es sensitiva, que está por las ramas oftálmicas y la rama maxilar, ¿no? Que lo que nos da la sensibilidad es dar el dolor y la sensibilidad al paciente, una sensorial, que se va a encargar netamente de la parte olfatoria, y una neurovegetativa, que es la que vamos a ver por aquí. Entonces, nosotros cuando queremos hacer una reducción de huesos propios de la nariz, una fractura, así como en traumatología ustedes tienen que reparar una fractura, no la van a reparar sin anestesiar al paciente. Entonces, nosotros tenemos que buscar puntos de bloqueo, ¿no? Estos puntos de bloqueo van a ser las ramas nasales externas, que esto se va a infiltrar la lidocaína a nivel de la pared lateral de la pirámide nasal. Tenemos otro punto que es los supraorbitarios y los infraorbitarios. Estos que van a hacer, el infraorbitario sobre todo lo que va a hacer es adormecer toda la parte basal, la parte del tercio inferior de la nariz. En cambio, la rama externa va a ser la parte lateral de la pirámide nasal. Entonces, estos tres puntos, sobre todo el supraorbitario, el infraorbitario, el nasal externo, son los puntos que ustedes tienen que tener de referencia cuando son un bloqueo para una reducción de huesos propios. Y en cuanto a los músculos, nosotros tenemos músculos, si ustedes se dan cuenta, algunos pueden movilizar un poquito más la naricita, ya sea por la acción de estos músculos, el músculo elevador, la porción transversa del músculo nasal, la porción alar del músculo nasal y el depresor del tabique. Por ejemplo, el depresor del tabique, como su propio nombre lo dice, es aquel que puede bajar la punta de la nariz, y por eso es que a veces en las rinoplastías algunos lo que hacemos es cortar ese músculo para que esa punta nasal, que cuando uno sonríe o cuando hace algún gesto, esa punta nasal no se caiga, sino quede en una posición ideal. En algunos pacientes pueden ver eso, en otros no. En otros uno hace algún tipo de mueca, baja el labio, ¿no? Y no se mueve porque ese músculo quizás no está muy desarrollado, pero en otros que sí, ¿no? Entonces eso a veces a los pacientes les incomoda cuando sonríen y bajan la punta nasal, ¿no? Es más que nada es algo estético. Pero hay músculos que sí más lo necesitamos para la parte respiratoria, como son los dilatadores de las narinas, ¿no? Que es de acá, la porción alar del músculo nasal. Y los transversos, que a veces también se hace esa prueba de estirar la parte lateral de la nariz para ver si es que el paciente puede respirar un poco mejor. Entonces acá les traigo una endoscopía para que puedan ver mejor. Ya. Entonces esta es una fosa nasal derecha, este es el tabique, este es el cornete inferior, este es el cornete medio. Vamos a ir por el piso, como ustedes ven el piso de la nariz, nos vamos hasta el fondo, y ahora en el fondo lo que vamos a ver es la coana. A ver si ya, ahí está la coana, vemos la coana. Entonces acá, si es que es un niño, deberíamos de ver la adenoides, esta es la trompa de Eustaquio. Esto debería de estar totalmente libre. Luego vamos a ver a un paciente que no está así, está obstruido, y de ahí lo que tanto les hablaba o hacía un poco de recuerdo, que son los meatos. Voy a adelantar un poquito para que no demoremos mucho. Este es el cornete medio, el cornete inferior, y entre el cornete medio y el cornete inferior, ¿qué estaría? El meato medio, que aquí está libre.
Y de ahí vamos a ver saliendo de la naricita, vamos a ver lo que es el meato inferior. Ahí está, no lo puedo, aquí está el meato inferior. Y de igual forma, bueno, en este caso hay una pequeña desviación caudal de la parte hacia el lado izquierdo de la nariz en este paciente. Este es el cornete inferior, igual, y vamos hacia el fondo, igual la coana está libre, siempre hay un poco de mucosidad, es algo normal, pero así es como un poquito más didáctico y el paciente realmente ve qué es lo que tiene, ¿no? Acá está la desviación del tabique, está un poco abombado, el tabique nasal, probablemente es la parte ósea, ya no tanto la parte cartilaginosa, ¿no? Porque ven que es la parte muy posterior. Y la parte anterior, como ven, esto ya es cartílago, netamente. Entonces, ya hemos visto la parte anatómica, ya han visto in situ, que es la cavidad nasal. Vamos a pasar a lo que es la fisiología. La nariz no solamente a nosotros nos sirve para la parte respiratoria, no solamente lo usamos para respirar, sino también para oler, percibir olores, la parte fonatoria, y también tiene una parte que es defensiva. Entonces, dentro de la parte respiratoria va a ayudar a lo que es la regulación del flujo aéreo nasal. Va a haber una resistencia nasal, porque como en todo el tracto respiratorio ustedes saben que hablamos de resistencias, va a haber un ciclo nasal y un acondicionamiento también del aire que nosotros respiramos. Dentro de la regulación del flujo aéreo, nosotros cuando respiramos, no respiramos siempre por la misma fosa nasal. Hay una que va a predominar en un momento y que la otra va a estar en ligero reposo, ¿no? Entonces, cuando nosotros respiramos, el aire no ingresa en forma lineal, por eso es que nosotros tenemos los cornetes, tenemos los meatos, tiene que entrar el flujo de una forma turbulenta, así como, por así decirlo, desordenada, ¿no? La mayoría se va a deslizar por la parte media, ¿no? Por el meato medio, y cuando nosotros expiramos sí va a salir por la parte basal de la nariz, ¿no? ¿Y esto en qué nos ayuda? El cornete, al tener mayor, si la nariz fuese solamente un hueco sin cornetes, nosotros tuviésemos menos área respiratoria. En cambio, si nosotros tenemos cornetes dentro de nuestra nariz, toda el área respiratoria aumenta porque el recorrido de la parte del cornete, todo eso hace mayor y tenemos mayor epitelio respiratorio, por lo tanto el paciente va a respirar mejor. Por eso es que nosotros ahora somos muy conservadores en la nariz y no sacamos los cornetes porque sabemos que eso es una área respiratoria y lo dejamos más solamente si es que el paciente tiene el cornete muy grande, reducimos, es decir, desinflamos, por así decirlo, el cornete para que el paciente tenga más espacio y el cornete no esté tan pegado al tabique. El volumen que nosotros inspiramos o respiramos por minuto es de 6 a 8 litros por minuto, un máximo de 60 litros. Como ya había explicado, el aire es deslizado de forma de arco, como vemos aquí, por el meato medio, pero se expira por la parte basal y por el meato inferior. Tenemos dos tipos de corrientes, que son la laminar y el turbulento. La de laminar, que es de bajo contacto de flujo con la mucosa, en cambio cuando es turbulento, es mayor el área de contacto de flujo con la mucosa, pero también nos ayuda en esto el ángulo de las válvulas nasales internas y externas, los cornetes, los meatos y también que haya calor y humedad. Por eso es que cuando los pacientes tienen la nariz reseca, cuando están resfriados, por ejemplo, a ustedes les puede causar mucha incomodidad respirar, arder, doler, ¿no? En cambio, cuando no están resfriados, ustedes pueden respirar mejor, no les va a molestar respirar, ¿no? Algunos tienen la costumbre de, como les molesta mucho, se ponen un pedazo de papel higiénico o de algodón en la nariz, causando mayor laceración. No se debería de hacer eso, ¿no? Si tienen moco, se suenan, se lavan la nariz, crean mayor área respiratoria y ya no va a doler al respirar. Y lo otro que estábamos hablando, que eran las resistencias, como les he comentado, nosotros tenemos muchos puntos de resistencias a nivel de la parte respiratoria y la nariz no es exenta de esto. Se dice que el mayor punto de resistencia es la nariz en un 50%. De este 50%,
¿Quién es el que da mayor resistencia? Son las válvulas nasales, tanto las internas como la externa, y también el área turbinal, que es en un 30%. La nariz es una vía de alta resistencia que presenta a mayor volumen, hay una disminución de la frecuencia respiratoria. La respiración nasal es mejor cuando es lenta y profunda porque ayuda a la mejor distribución del surfactante. El ciclo nasal, como les dije, la nariz en sí no respiramos por las dos fosas nasales al mismo tiempo. Diferente si uno lo hace voluntariamente, sí vamos a respirar por los dos laditos, pero cuando no estamos conscientes de que estamos respirando, nosotros respiramos por una fase de ciclo nasal, que es una nariz que está muy permeable, es decir, que está descongestionada, vamos a respirar mejor, y la otra que está congestionada no va a cumplir tanto esa función respiratoria, ¿no? Y también tenemos esas zonas del tabique que son eréctiles, que nos va a ayudar también al ciclo nasal. La alternancia de las fosas nasales, como hemos dicho, y hay ciclos que suceden de 30 minutos en 4 horas, y esto va a depender de cada persona, por la postura, por la edad, por la condición física, la condición climática, ¿no? Y también por el centro integrador, que en este caso es el hipotálamo. Y el acondicionamiento del aire inspirado, como siempre, diferente es cuando respiramos por la boca que por la nariz. Cuando respiramos por la boca, probablemente el aire lo sentimos frío, ¿no? Y muy desagradable. En cambio, cuando respiramos por la nariz, entra caliente, tibio, sin que cause ninguna molestia. ¿Por qué? Porque en el cornete tenemos, en la nariz tenemos a los cornetes que se encargan de humidificar, de calentar y también de filtrar el aire inspirado. Hay una adecuación de la temperatura y de la humedad, ¿no? Hay vasos que tenemos, nuestra nariz tiene bastante irrigación, ¿no? Por lo tanto, va a ayudar eso al calentamiento del aire. Va a haber un aumento del flujo del lecho cavernoso distal, provocando así una congestión de la mucosa, y para evitar eso, esos lechos tienen que estar descongestionados, y eso va a depender de la hora, de si es que el paciente es alérgico, del clima. Dentro de la función defensiva, nosotros tenemos que tener secreción. Hay una defensa mucociliar que está dado por el epitelio pseudoestratificado ciliado. El moco en sí va a estar compuesto el 95% por agua y el 4% de mucina. La mucina, que es lo que le va a dar al moco la viscosidad y la elasticidad. Y también tenemos dentro del moco, de la secreción nasal, vamos a tener inmunoglobulinas. Por eso es que siempre es bueno que la nariz esté hidratada, no es que no tenga que tener nada de moco. Como ustedes vieron en la anterior endoscopía, vieron que había un poco de secreción, y es lo normal, lo natural. Lo otro que tenemos, la fase rápida del moco. El moco ahorita no se ha visto en esa endoscopía, pero no les he puesto, pero hay una endoscopía que tengo que el movimiento de los cilios se ve cómo desplaza el moco y va en una dirección metacronal, como dice acá. Los cilios siempre van hacia una misma dirección, pero no al mismo tiempo. Y esto hace que todo el moco se desplace. No solamente tenemos estos cilios en la cavidad nasal, sino también lo tenemos en los senos paranasales. En los senos paranasales, cuando nosotros estamos con una alergia o con un proceso respiratorio alto, se pueden llenar de moco. Pero gracias al efecto de estos cilios que se mueven y se desplazan, es que ese moco drena por esos ostiums y caen por la cavidad nasal. Si no tuviésemos esto, probablemente el moco se quedaría estancado y todos sufriríamos pues de lo que es sinusitis. Pero esta es nuestra defensa, ¿no? Y la otra parte, que es una defensa inmunológica, que es dado por un tejido linfático no encapsulado, que actúan en el tracto respiratorio, conocido como los NALT, y los puntos de proliferación o diferenciación de linfocitos B.
por la inmunoglobulina A, que impide la adhesión y la entrada de gérmenes. Por lo tanto, no activan el complemento. Lo otro que tenemos, muy aparte de la parte respiratoria, de la parte defensiva, tenemos también la función fonatoria. Y esto tiene como un papel esencial como resonador. La nariz no solo, el primer resonador podría ser la laringe, pero el otro resonador es la cavidad nasal. La cavidad nasal lo que nos ayuda es a la pronunciación de la M, de la N, de la NG o vocales nasales, sobre todo en el idioma que es el portugués y el francés. Nosotros podemos clasificar a estas personas cuando no pueden pronunciar muy bien ciertas palabras con la M, con la N, con la Ñ o las vocales como una rinolalia. Por ejemplo, los pacientes que tienen una insuficiencia del paladar, una parálisis del paladar o una fisura del paladar se van a catalogar como una rinolalia abierta. Sin embargo, cuando nosotros tenemos pacientes que tienen pólipos nasales, hipertrofia de cornetes o una hipertrofia adenoidea, ustedes van a encontrar una rinolalia cerrada. ¿Cómo es la rinolalia cerrada? Como cuando están resfriados, cuando están con mucho moco y el paciente llega hablando: hola doctora, ¿cómo está? Como si estuviesen con la nariz totalmente tapadita. Se pueden colocar los dedos y de ahí ustedes van a descubrir cómo es la rinolalia. Generalmente los pacientes que tienen pólipo, ustedes entra el paciente y le dice: doctora, yo vengo a la consulta porque no puedo respirar. ¿Desde hace cuánto tiempo? Desde hace un año, doctora. Probablemente, si ustedes le escuchan al paciente, de frente le van a decir: probablemente tiene pólipos o los cornetes grandes. Diferente si es un niño, ¿no? Si es un niño pequeñito, lo que van a pensar más es que tiene una hipertrofia de adenoides o también que puede tener una hipertrofia de amígdalas, ¿no? Una grado 3, una grado 4. Y la última función que tenemos, que es la función olfatoria. La función olfatoria, como vimos al inicio, nosotros tenemos la parte del techo, es donde se encuentra la mucosa olfatoria, es decir, los olores son captados gracias al moco que se pega en la parte del techo de la naricita, donde está la mucosa, y estas son recepcionadas por los receptores olfatorios, van hacia los ganglios, pero no solamente consta de la parte superior de la nariz. Nosotros podemos respirar y hay una parte que es ortonasal. La ortonasal es aquella que ingresa por la fosa nasal y se va hacia el techo y va directo hacia el bulbo olfatorio y de ahí viaja hacia la corteza cerebral. Pero también tenemos otra parte. Si ustedes han leído un poco de la fisiología de la nariz no solamente se va a encargar del olor, sino también del sabor. Y es que la nariz está en comunicación con la boca y es por esta parte, por la parte retronasal. Y esto es lo que más le da el gusto, ¿no? Entonces hay sabores que nosotros tenemos que percibir el olor para captar ese sabor, ¿no? Por eso es que es importante. Estas dos líneas, que es la ortonasal y el otro, que es la retronasal, son importantes para la parte olfatoria, para el gusto y para la olfacción. Ya. Explicado ya la fisiología y la anatomía, ya vamos bien en tiempo, voy a pasar a lo que es rinitis alérgica. No me voy a explayar mucho para terminar la hora. Y de ahí terminamos con lo que es sinusitis. Ya. En cuanto a la rinitis alérgica, tiene una prevalencia de un 11.6%, es más frecuente en las áreas urbanas que en las áreas rurales. ¿Por qué? Porque nosotros en las áreas urbanas tenemos mayor contaminación, mayor smog, generalmente estamos en ambientes cerrados, ¿no? En cambio, en las partes rurales todo es más natural, el tipo de alimentación también es más natural. La incidencia máxima sobre todo se da en adolescentes y adultos jóvenes, aunque ahora los niños no están exentos de eso. A veces es por el tipo de lactancia que han podido recibir, las defensas que puedan tener los niños, ¿no? Entonces acá vemos la epidemiología, la edad es de 7 a 15 años, raro en mayores de 45, aunque también vamos a ver que hay una rinitis de tipo senil. Los niños atópicos presentan mayor cambios inmunes, pero en los primeros 6 meses de vida. El sexo previo a la adolescencia es más frecuente
en los varones, pero pasada la adolescencia puede ser por igual en ambos sexos. Y los factores sensibilizantes que pueden ser el tipo de trabajo al cual están expuestos, ¿no? Los granjeros, panaderos, personal sanitario, características de la vivienda, relaciones con agentes colisionantes, características climáticas. Por ejemplo, el clima de acá de Tacna es el peor clima para un paciente alérgico, el contacto con mascotas o agentes irritantes por el tipo de trabajo que tengan las personas. Dentro de la fisiopatología de lo que es la rinitis alérgica, nosotros vamos a tener fases. La fase de sensibilización, la fase de respuesta inmediata y una fase de respuesta tardía. Entonces, ¿qué pasa? Nuestro primer contacto con el alergeno, sale la célula dendrítica, se expone el linfocito T, produce lo que es la interleuquina tipo 4, estos segregan citocinas o citoquinas inflamatorias, actúa el linfocito B, se pasa a la célula plasmática y ahí comienzan a producir más la inmunoglobulina E y esto queda como una memoria, ¿no? Ya en la parte inmediata, este mastocito se degranula y va a la producción de mayor histamina, de prostaglandina, factor tumoral, LTC4, proteasas, citoquinas y enzimas proteóticas con la trinasa, la quinasa y la quinogenasa. Pero en una respuesta tardía, es decir, que el cuerpo ya lo conoce, porque esta es la parte primero de sensibilización, la parte tardía, cuando ya lo conoce, lo que más van a producir son eosinófilos y también va a haber mayor mediadores de histamina, de leucotrienos, de neuropéptidos, de citoquinas. No los voy a marear tanto con eso porque es una parte engorrosa. Lo más importante es ya la parte clínica en sí. Los alérgenos es mayor en más del 50% que son alérgicos, menor en los menores del 50% de los pacientes. La alergenicidad, ¿a qué se va a referir? Se va a referir al tamaño del alergeno, a la concentración y a la duración de la exposición. ¿Cuáles son este tipo de alergenos? Interior pueden ser los ácaros, el polvo de los mamíferos, los insectos, el hongo. Del exterior, el polen. En esta época de la primavera es lo que más son alérgicos los pacientes. Y el alergeno ocupacional también, que puede ser la harina, la madera. Hay otros factores de riesgo, como también ustedes lo deben de conocer, que son los pacientes que son atópicos, hijos de padres atópicos, ¿no? Si el padre y la mamá es atópica, tiene una mayor predisposición a ser el pequeñito, el hijo atópico. Sobre todo también los pacientes que son asmáticos. Si el paciente es asmático, es muy probable que también sufra de rinitis alérgica. Diferente que el paciente rinítico sea asmático, ¿no? Eso hay menor probabilidad. Que el asmático tenga una rinitis alérgica es mucho más probable. El otro, que es el sexo masculino, que sea primogénito y algunas otras que ya hemos mencionado. La rinitis alérgica no solamente va a ser que tiene rinitis alérgica, sino lo importante en esto es clasificarla. Y dependiendo de esta clasificación es que nosotros podemos dar tratamiento a los pacientes, ¿no? Si es que el paciente les dice que tiene los síntomas, ¿no? De estornudos, que están con secreción constante, dificultad para respirar, y esto se presenta en menos de 4 días a la semana o en menos de 4 semanas, eso se cataloga como una rinitis alérgica intermitente. Persistente es cuando vas a presentar más de 4 días a la semana los síntomas o que se van a presentar por más de 4 semanas. Y también lo vamos a clasificar como leve o moderado y grave. El leve es cuando va a interrumpir el sueño, va a tener un sueño normal, no va a interrumpir sus quehaceres diarios, el trabajo, el colegio, nada, no le va a molestar mucho. Sin embargo, cuando es moderado o cuando es grave,
tiene un sueño anómalo, le impide sus actividades diarias, no puede trabajar, no puede ir al colegio, siente dolores de cabeza, constantemente está con el moco, ¿no? Entonces, eso ya se clasifica como moderado grave. Entonces, un intermitente puede ser un intermitente leve como un intermitente moderado. Un persistente puede ser un persistente leve como un persistente moderado grave. Dependiendo de esta clasificación, es que yo puedo dar el tratamiento, ¿ya? Entonces, las manifestaciones clínicas van a ir por la historia clínica, la inspección y la exploración nasal. Las rinitis también van a ir junto con síntomas conjuntivales, o sea, oculares, ¿no? Como la conjuntivitis alérgica, que se presenta de un 33 a un 56% en pacientes riníticos. Asma, y que tenga asma y que haga rinitis en un 80%, que es lo que más o menos ya les había explicado. ¿Cuáles son los signos patognomónicos de una rinitis alérgica? Van a tener los ojos brillosos, van a tener las líneas de Dennis-Morgan, que son las debajo del ojito, en el párpado inferior. Van a tener también este pliegue transversal, porque el paciente constantemente se está limpiando la nariz, está sonando o lleva la punta nasal hacia arriba. Tienen unas fases alérgicas, ¿no? Que es el paladar está muy arqueado, la boca está abierta constantemente, es un respirador bucal, o también hay una mala oclusión dental. Los dientecitos no coacto, como saben, la parte del paladar superior siempre debe de ir por delante de la parte mandibular, ¿no? El arco dental superior debe estar milímetros antes que la arcada inferior. Pero cuando hay una mala oclusión, los dientecitos o van a tener una retrognatia o un prognatismo, ¿no? Es decir, que la mandíbula, prognatismo, cuando la mandíbula va a ir muy hacia adelante, y una retrognatia para cuando va a ir la mandíbula muy hacia atrás. De eso genera una mala oclusión, por lo tanto, una mala respiración y, por lo tanto, un factor de riesgo para apnea obstructiva de sueño. Dentro del examen físico vamos a ver la mucosa, que tiene un tono azulado, pálido, con un edema de cornete, la rinorrea, que puede ser clara y si se complica puede ser ya de color amarillento, verdoso. Y como la nariz se comunica, como han visto en la endoscopía, con lo que es el oído medio, las membranas timpánicas también pueden ser afectadas por la presión que puede haber en el oído medio, se pueden retraer, se puede acumular líquido, causando una otitis media secretoria. Las condiciones, como dije, vuelvo a recalcar, son conjuntivitis alérgica, sinusitis, asma y también pueden tener una dermatitis atópica. Como se dan cuenta, lo que es el examen o el diagnóstico de una rinitis alérgica es netamente la anamnesis y el examen físico. Pero, o sea, clínica, netamente clínica. Pero hay pacientes que no saben o no se puede detectar al 100% que sean alérgicos, ¿no? Y ahí les tienen que demostrar o saber exactamente el alergeno y así poder combatir esa molestia que pueda tener el paciente. Para eso hay estudios, ¿no? Estudios diagnósticos in vitro, como la determinación del IgG, la determinación de los mediadores, ¿no? O también pruebas que son específicas para los alergenos, como las pruebas cutáneas, ¿no? Como está el print test o la punción dérmica, que es lo que ustedes ven acá, ¿no? Les inyectan un montón de alergenos y al que haga, así como la prueba de la tuberculosis, igualito, ya le hacen, y el que haga reacción, entonces a eso es alérgico y esto más lo maneja, o sea, yo lo puedo mandar a hacer, pero el que más lo trata en este caso es el inmunólogo, el alergólogo, y él determina si es que el paciente tiene que usar algún tipo de vacuna especial para ellos, porque les preparan específicamente para esos pacientes, o pueden agregar inmunomoduladores, ¿no? Ya eso es netamente de trabajo, ¿no? O del área del alergólogo o el inmunólogo, porque ya no solamente el paciente probablemente tiene rinitis alérgica, sino tiene una atopía en general que no se puede controlar.
El tratamiento va a ser preventivo y sintomático. De primera línea siempre se le tiene que advertir que tiene que tener un control del ambiente. Les voy a dejar para que lean todo esto. Estos son como que, para que le digan a sus pacientes todo lo que tienen que hacer. Limpiar la casa, que aspiren, que no usen cortinas, que cambien las cubrecamas. Todo eso es lo que tienen que hacer. Si el paciente no hace esto, por más que ustedes le den el mejor medicamento, no va a mejorar su rinitis alérgica. Siempre tiene que ser el control ambiental. Es la base del paciente que tenga una rinitis alérgica. Pero también tenemos el tratamiento farmacológico, ¿no? Como ya les había explicado, se puede clasificar en intermitente, persistente, en leve, moderado a grave. Actualmente la guía que es para alergias, ¿no? Nos da como que una base mediante una app que la pueden descargar y es gratuita. Yo la he abierto y normal se puede hacer, que es esta, Mask Air. Ustedes ingresan, o el paciente alérgico ingresa y le puede colocar, tal día tuve este síntoma, y va dando check. Al día siguiente, tan, ¿no? Entonces va a generar un EVA y el paciente va a ser monitoreado mediante esta app. Entonces, está bien interesante, me parece súper buena. Ahora, pues, no todos los pacientes en nuestro país manejan muy bien, o dependiendo de la edad, ¿no? De la edad del paciente, puedan manejar estas aplicaciones, pero sí ayuda bastante porque ya el paciente describe cada día cuáles son los síntomas que él tiene. Entonces, dependiendo del EVA, si es un EVA de 5, de 10, el tratamiento inicial es cualquiera de primera línea. ¿Cuáles son los de primera línea? Son antihistamínicos, que pueden ser orales o intranasales. Actualmente acá nosotros en el país no tenemos antihistamínicos solamente intranasales, no hay. Vienen mezclados con corticoide. Solamente tenemos los antihistamínicos orales. Tenemos los corticoides intranasales solos, los antileucotrienos, y también tenemos los corticoides intranasales con antihistamínicos. En la guía nos recomienda la celastina, pero nosotros acá en Perú no tenemos celastina, tenemos un medicamento que es el único que hay en el mercado que tiene corticoide más, en este caso el corticoide es mometasona, no lo tiene al 50 sino al 25, y tiene un antihistamínico en su composición, que es la olopatadina. La olopatadina se usa más porque tiene efecto con los pacientes que tengan síntomas oculares. Y se han visto en los estudios que la mezcla, ¿no?, del corticoide intranasal con el antihistamínico tiene un rápido efecto a comparación de solamente usar el antihistamínico bioral o el antihistamínico con el corticoide intranasal o el corticoide intranasal solo, ¿no? Entonces, esa sería nuestra primera línea, o el mejor, por así decirlo. Cuando tiene un EVA mayor de 5 sobre 10, el tratamiento inicial igual, dependiendo de cómo se va a caracterizar, como intermitente o persistente. Si es intermitente, puede ser cualquiera de estos de primera línea, pero si es un resistente, una rinitis persistente, tiene que tener sí o sí corticoide intranasal o corticoide intranasal con un antihistamínico, que en este caso, como le dice la guía, es acelastina. Entonces, EVA menos de 5 puede ser cualquiera: antihistamínico bioral, corticoide intranasal, antileucotrienos o corticoide intranasal con antihistamínico. Pero un EVA mayor de 5 sí o sí tiene que tener un corticoide intranasal si es que es persistente. Se reevalúa mediante esta aplicación, que es el Mask Air, a las diaria, pero se tiene que ver a las 48 o 72 horas cómo sigue el paciente. Menor de 5, persisten los síntomas, continuar con el tratamiento, y si no está sintomático, considerar bajar el tratamiento que esté usando. Puedo darle, no sé, antihistamínico bioral, le va bien, y con su lavado intranasal, ahí me quedo. Pero si su EVA, pese a que yo estoy dando el tratamiento, sigue mayor de 5, hay que aumentar la dosis que se le inició del corticoide intranasal, ¿no? Ya no por unos cuantos días, sino de 7, 14 días, y se recomienda realmente un mes, porque la rinitis alérgica no se lo ve de la noche a la mañana, por lo menos un mes.
reevaluación y se va dosificando al paciente el corticoide intranasal. Si es que pese a esto no mejora, llevarlo al alergólogo para que reciba algún tipo de inmunoterapia. Y esto ya es el control ya de los pacientes sintomáticos, que es más o menos lo mismo que he comentado hace un momento. Entonces, aquí está el cuadrito que les está comentando, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero solamente atacar lo que es la rinorrea, voy bien con un antihistamínico intranasal. No lo tenemos realmente acá en el Perú, sería solamente un antihistamínico bioral. Va bien por los estornudos, para la rinorrea, para el prurito, pero más no para la obstrucción. Por eso cuando el paciente dice, tengo congestionado, no puedo respirar, no, si tiene moco, sí le dan, si tiene estornudo, sí le dan, si tiene prurito, le dan antihistamínico. Pero, como se dan cuenta, el que mejor actúa es el corticoide tópico. Va bien con el estornudo, va bien con la rinorrea, va bien con la obstrucción, con la anosmia. El prurito no lo tratamos porque a veces no lo presentan, ¿no? O ya tengo el corticoide con el antihistamínico intranasal, ¿no? Porque acá sí me actúa con el prurito. Por eso es que el corticoide tópico combinado con el antihistamínico tópico intranasal es el mejor tratamiento actualmente. Y luego tenemos lo que son rinitis no alérgicas. Estos son los fenotipos, voy a ir súper rápido. La rinitis senil, que es por su propio nombre en el adulto mayor, es por la atrofia de la mucosa, por un mecanismo desconocido. Hay una desregulación parasimpática, simpática, de predominio parasimpático, se va a desprender mayor acetilcolina, provocando así una rinorrea anterior acuosa. El tratamiento que se le va a dar ahí es algún tipo de anticolitérgico, como en este caso el bromuro hipatropio. La rinitis gustatoria es mayor en el adulto mayor que en el joven. Eso es por una hiperreactividad del sistema no androgénico, no colinérgico, es más por neuropéptidos, genera mayor rinorrea, que es cuando nosotros comemos cosas muy picantes, ¿no? Cuando comemos cosas muy picantes vamos a destilar más, muchísimo más moco. No es que el moco lo estemos botando, sino que vamos a sobreproducir. Y igual ahí es atacar a los neuropéptidos. La rinitis inducida por medicamentos, como también son la aspirina, antiinflamatorios no esteroideos, pero también hay vasoconstrictores que a veces nosotros lo usamos para descongestionar la nariz, como la epinefrina, pseudoefedrina, oximetazolina, ¿no? Lo podemos usar, pero puede producir un efecto colateral, ¿no? Que es mayor alergia. Por eso solamente estos tipos de medicamentos, que son los vasoconstrictores, los podemos usar máximo por unos 7 días. En este caso, el tratamiento para las rinitis inducidas por medicamentos, lo que tenemos que dar son fluticasona, que es un corticoide intranasal. La rinitis ocupacional, que puede ser por humo, tabaco, aire frío, disolventes, lo que va a resolver es un corticoide multisistémico. La rinitis hormonal, que es en el embarazo, también por la desregulación de las hormonas, ¿no? Puede provocar una obstrucción nasal, hasta puede provocar sangrados nasales, ¿no? Esto es dado más que nada por la progesterona o el beta-estadriol, que hay una mayor emigración y degranulación de los eosinófilos y va a haber un mayor predominio colinérgico. Y por último, la rinitis atrófica, que es por que el paciente produce mucho moco, hay atrofia, hay sequedad, tienen mal olor, sienten la nariz muy seca, forman costras, y esto lo que se tiene que hacer es lavados y lubricar constantemente la nariz, algún antibiótico tópico o antiinflamatorio. La rinitis idiopática vasomotora, que es más que nada la obstrucción, la rinorrea, estornudos, y puede llevar a una sinusitis crónica, es por la hiperreactividad nasal, que puede estudiar con una prueba de provocación de aire a frío.
Pueden ser por cambios de temperatura, humo, tabaco, olores intensos, ansiedad o estrés. Este es el diagnóstico diferencial, que de ahí ustedes lo pueden leer, y este es un cuadro resumen de todos los tratamientos que pueden recibir. Entonces, el paciente que tiene una rinitis senil, el tratamiento va a ser bromuro y hipatropio. Si es gustatoria, se ha estudiado que pueden dar... Disculpe. Iba a estornudar, disculpe. Lo que podrían dar es capsaicina, lo que son inducido por medicamentos, un corticoide intranasal ocupacional, corticoide intranasal hormonal, también corticoide intranasal vasomotora o idiopática, puede darse corticoide intranasal, capsaicina o acelastina. Y por último vamos a hablar de lo que es la rinosinusitis. La sinusitis, en el adulto va a ser de predominio del maxilar y en el niño va a ser de predominio etmoidal. ¿Por qué? Porque estos dos senos son los únicos que están presentes en el nacimiento, pero el que más va a estar desarrollado es el etmoidal. Por eso es que el paciente niño, el pediátrico, la sinusitis que más, el seno paranasal que más va a estar afectado es el etmoidal. En cambio, en el adulto es el maxilar. La anatomía, como ya hemos visto, de los meatos, el inferior, el medio y el superior. El seno frontal, el seno frontal, el que está aquí, este es el seno frontal en un corte cervical, tiene un volumen de 4 a 7 milímetros, tiene una pared anterior que es bien superficial, una pared posterior que como ven es bien delgada y cubre lo que es las meninges, una pared medial que es muy delgada y que separa lo que es el seno frontal derecho e izquierdo, y una pared basal que va a ser lo que limita con la órbita. El etmoidal, que tiene un volumen, como lo vemos acá, de 14 milímetros, vamos a tener etmoidales que son anteriores, que son los más pequeñitos, y etmoidales posteriores, que son las cavidades más grandes, ¿no? Y estas están inervadas por los ramos etmoidales anteriores y posteriores. Tenemos el maxilar, que es el más afectado realmente en el adulto, sinusitis en pequeñitos, bien rebuscadito, no es tan frecuente. El maxilar tiene un volumen de 15 milímetros, tiene una pared anterior que está en conexión con la fosa canina, por eso es que van a haber sinusitis maxilares de origen odontogénico. Tienen una pared posterior que es anterior a la fosa pterico-maxilar, una superior que es el piso de la cavidad de la órbita, una inferior que es el proceso alveolar y el proceso palatino, un vértice que es situado en el malar y una base que es la pared lateral de las fosas nasales. Y el esfenoidal, que tiene una pared material que separa un seno de otro, tiene un volumen de 0.5 a 8 milímetros, tiene una pared en relación con el seno cavernoso, por eso es que es de más peligro, sobre todo cuando nosotros vamos a entrar a operar, ¿no? Y tiene en la pared superior la silla turca, en la pared inferior está el techo de la rinofaringe, en la pared anterior se abre hacia las cavidades nasales y en la pared posterior es el hueso esfenoidal. La definición como tal de una sinusitis es la inflamación sintomática de la cavidad nasal y de los senos paranasales, que en el adulto van a tener 4 síntomas, que es el bloqueo, obstrucción o congestión, tiene una secreción nasal, tiene dolor a la compresión facial y una reducción o pérdida del olfato. En los cambios endoscópicos, lo que podemos observar en el adulto son pólipos nasales, secreción purulenta, principalmente en el meato medio, porque como hemos visto, el meato medio es donde drenan la mayor parte de los senos. Tiene edema o obstrucción de la mucosa, principalmente del meato medio, y cambios en la tomografía, que son cambios mucosos del complejo osteomeatal o de los senos paranasales. En el niño, a comparación, como ustedes han visto acá, es bloqueo, secreción, dolor y reducción o pérdida del olfato. El niño no les va a dar tanto esa información de pérdida del olfato, sino lo que les va a tener es obstrucción, bloqueo o congestión nasal, secreción, dolor, pero el síntoma que varía acá es que el niño tiene tos todo el día, mañana, tarde y noche es tos, 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 tos. Eso es algo base en el niño. Y los signos endoscópicos, que son pólipos, secreción purulenta, edema
y cambios en el complejo osteometal, al igual que en el adulto. En cuanto a la epidemiología, vamos a ser más frecuente en mujeres, tiene una mayor relevancia en la actualidad, tiene una incidencia mayor a los 45 a 64 años y es más frecuente en épocas hibernales. La clasificación de la sinusitis se va a dar por el tiempo. Se dice que antes de las 12 semanas es aguda, pero también lo podemos dividir en aguda y subaguda. Menos de 4 semanas aguda, de 4 a 12 semanas subaguda y mayor de 12 semanas es crónica. Y también se puede clasificar como recurrente cuando hay una resolución de síntomas entre episodios, pero también se define como recurrente cuando hay más de 4 episodios en un año con un intervalo libre de síntomas. Los factores predisponentes, como les había comentado, pueden ser dentales, infecciones o malos tratamientos que se pueden llevar, o pacientes que no se han tratado, causas iatrogénicas como una cirugía sinusal, pacientes que porten por mucho tiempo una sonda nasogástrica, un taponamiento nasal que esté mucho tiempo, más de 7, 10 días, no puede estar un tapón nasal anterior puede estar máximo de 3 a 5 días. Si yo lo saco, sigue sangrando, cambio el tapón, más no vuelvo a colocar el mismo. En un taponamiento posterior se puede quedar máximo unos 5 días. 5 días se puede quedar un tratamiento posterior. Pero lo tengo que revisar al paciente y delicadamente lo puedo ir sacando. Sí he tenido casos que hemos dejado, o a veces me han llegado pacientes que se han operado en otro lugar o fueron atendidos en una epistaxis en otro lugar y llegan exclusivamente para sacar el tapón y el tapón lo tienen 10 días, 14 días. Le sacas el tapón evidentemente va a oler feísimo y aparte de eso que también pueden provocar sinequias dentro de la nariz. Este paciente que les comento en especial tenía el tabique desviado, tuvo el tapón como 14 días y para colmo formó sinequias, un montón de sinequias. Y, o sea, se le sacó el tapón y el paciente igual no podía respirar. Ya no sangraba, pero no respiraba absolutamente nada. Entonces tienen que tener bastante cuidado cuando van a colocar el tapón. Lo otro son inmunodeficiencias, pacientes que tengan VIH, déficit de inmunoglobulinas, factores que alteren la motilidad ciliar como el tabaco, la mucoviscosis, síndrome de cilo inmóvil, obstrucciones mecánicas como las desviaciones septales, pólipos, hipertrofias de cornetes, causas tumorales, cuerpos extraños. Dentro de la fisiopatología, vamos a ir de frente a de acá. Hay una obstrucción del orificio de drenaje por aumento de la mucosa nasal, lo que va a provocar una hipoxia, va a generar vasodilatación. La vasodilatación provoca un trasudado y conlleva una retención de secreciones. La disfunción ciliar, al no estar irrigada esa parte, va a haber un estancamiento y por lo tanto va a haber una mayor retención de secreciones. La función glandular va a tener un fluido viscoso provocando mayor secreciones. Esta secreción al inicio es estéril, pero luego se infecta. La rinosinusitis, como ven acá, primero se obstruye acá el ostium porque está inflamado lo que es la mucosa nasal, aumentan las glándulas, se produce más fluido y este fluido ya luego la mucosa no es así rosadita, ¿no? Se vuelve media violácea y destila un olorcito muy fétido. Siempre los pacientes siempre refieren, cuando tienen este tipo de patologías, sienten como si tuviesen un pescado ahí adentro, ¿no? Porque está tanto tiempo que causa un olor bien desagradable, que cuando luego se les limpia o se saca ese líquido, sí se comprueba realmente lo que dicen los pacientes, que es el olor es muy fétido, es como si fuese un absceso realmente, ¿ya? Y eso es lo que sucede. Entonces, las sinusitis generalmente primero son virales y probablemente se van a calmar solas. Cuando son virales pueden ser por rinovirus, por coronavirus, por el coxsackie, por adenovirus o por virus gripales.
Pero cuando son de tipo bacteriano, que es esta sinusitis viral se convirtió en una bacteriana, puede ser por Streptococcus pneumoniae, por Haemophilus influenza, por Moraxella catarrhalis. Como ven, son los mismos agentes que nosotros vemos en OMA, igualito son los mismos en rhinosinusitis. Los síntomas, como ya había mencionado, es la descarga postnasal, la congestión, dolor a nivel facial, la anosmia o hiposmia, fiebre, cuando ya son bacterianos, dolores de cabeza, dolor en el oído en algunos casos, dependiendo de qué seno maxilar esté afectado, halitosis o dolor dental. Vamos a tener el examen físico, que es la palpación y la percusión de los senos paranasales, la rinoscopía, y también tenemos lo que es la endoscopía. En la rinoscopía podemos ver una hiperemia, edema de la mucosa nasal, costras, secreción purulenta, como lo vemos acá, pero les quería mostrar esta, que lo hemos visto en el grupo de prácticas de los chicos. Y por ejemplo, este paciente tiene el tabique, todo bien, ahí está el cornete inferior, pero cuando vamos hacia el fondo de esta fosa nasal, que es la derecha, vemos pólipos. Y como siempre les digo, es como cuando le sacan la telita a la uva, es eso. ¿Y de dónde sale? Del meato medio. Vamos hacia el fondo y está obstruido totalmente la coana. Vamos a entrar por acá, por este huequito. Vamos a ver si lo puedo adelantar. Y ahí está el pólipo, ¿no? Que está ocluyendo totalmente la coana. Y del lado izquierdo, cuando se ingresa, se logra visualizar desde la fosa nasal izquierda una porción de lo que es el pólipo del lado derecho. Aquí. ¿Sí? Y entonces el paciente, uno le dice que diga acá, y entonces el paladar blando se mueve y por lo tanto el pólipo también se mueve, ¿no? Entonces esto podemos encontrarlo, pero mediante una endoscopía nasal, no simplemente con el rinoscopio, ¿no? Este paciente se le vio en consulta, refería que tenía dificultad para respirar, aparentemente el tabique todo estaba muy bien, recto, pero teníamos esta porción de acá que es el pólipo y por lo tanto no podía respirar, y el paciente refería que sí, no podía respirar por el lado derecho. Se comprobó mediante solamente endoscopía. Se puede pedir tomografía, ¿no? Pero como ustedes saben, el hospital no tiene tomógrafo, así es que endoscopía. El diagnóstico, pueden haber síntomas mayores o menores, mayores como el dolor facial, la congestión, la obstrucción nasal, la descarga purulenta, la hiposmia, anosmia, ¿no? Fiebre, y los síntomas menores, que son dolor de cabeza, fiebre, halitosis, fatiga, dolor dental, tos, dolor de oído, presión, o sensación de como que de la cabeza, como si tuviesen una resaca. La sinusitis, al igual que la rinitis, el diagnóstico es netamente clínico, ¿no? Pero en algunos casos nosotros nos tenemos que ayudar de lo que son las radiografías o de las tomografías, porque tenemos que saber qué espacios están comprometidos, qué es lo que tenemos que hacer, ha erosionado, solamente son pólipos, solamente es moco, ¿no? Y eso nos ayuda. Antes se decía la radiografía, mediante estas incidencias. Actualmente nosotros lo que más usamos son las tomografías, porque son espacios muy complicados, que tienen mucho detalle. Yo ahorita les estoy explicando la anatomía de la nariz, pero a grandes rasgos, chicos. La naricita tiene muchas cosas que, por ejemplo, el primer grupo que rotó conmigo se les hacía muy complicado la nariz, pero es porque yo les pasé un PDF que tenía mucha información sobre la nariz. Y hay muchas estructuras que nosotros tenemos que estudiar cuando vamos a ver la nariz, pero ahorita yo les he dado como que lo básico, como para que no se me complique mucho, y realmente si me manejan eso, todo muy bien. Entonces los senos paranasales son formas complicadas, formas graves, formas que podrían hacer patologías recidivantes o con sospecha de origen dental. Si hay una fístula, tengo que evaluarlo mediante una tomografía. Pacientes que sean inmunodeprimidos o antes de una intervención quirúrgica, sí o sí necesito yo mi tomografía para yo entrar a sala. Por ejemplo aquí, ¿no? Que está ocupado todos los senos etmoidales, el seno maxilar. Si es que hay una puntita acá, esto me hace ver de que esto no es bacteriano, que esto es de origen fúngico, porque hay una pequeña calcificación dentro. Entonces mi actuar no solamente va a ser de
limpiar eso, sino de ahí también tengo que dar algún antimicótico. Entonces, como les dije acá, lo ideal es la endoscopía y lo mejor en cuanto a imágenes es tomografía. El tratamiento es lavado nasal, analgésicos, vasoconstrictores, antiinflamatorios y antihistamínicos. Siempre sí o sí lavado nasal en este caso, con suero isotónico. Y el tratamiento antibiótico es en sinusitis maxilar, amoxicilina, siempre sí o sí amoxicilina con ácido clavulánico, sea en adultos como sea en niños, pero si es que el paciente ya ha tomado mucho tiempo amoxicilina más ácido clavulánico, ya no le puedo dar eso, podemos dar levofloxacino, moxifloxacino, en este PDF, en esta guía, pues dan otros tratamientos, pero no es nuestra realidad realmente, que sea alérgico y le dan penicilinas, le dan cefaloxima, no les va bien, o sea, es como que no atacan y la sinusitis va a continuar. Si la escala en nuestra realidad es amoxicilina más ácido clavulánico, y si no, tenemos que escalar a levofloxacino, a moxifloxacino, ¿no? Una diaria de 750, ¿no? Dosis plenas, porque el tratamiento sí va a ser largo, de 14 días más o menos. ¿Y cuáles son los criterios para así entrar a cirugía? Es cuando no ha tenido una buena respuesta a tratamiento médico y no se ha llegado a drenar todo el contenido, o el pólipo ya está obstruyendo todo, ¿no? ¿Por qué? Porque esta cirugía lo que va a permitir es una mayor ventilación adecuada de los senos paranasales, va a facilitar el aclaramiento mucociliar, porque como les dije, dentro del seno paranasal va a haber estos cilios, y estos cilios van a tener un movimiento metacronal, y por lo tanto va a seguir el moco, va a seguir un caminito, ¿no? Que se va a drenar siempre por el mismo lugar, que es el ósteo. Entonces, lo que se hace es agrandar el ósteo, abrir esas paredes que están muy pequeñas, ampliarlas. Y también facilita lo que es la instilación de los corticoides intranasales, ¿no? Por ejemplo, en el caso de pólipos intranasales, que son altamente recidivantes, el paciente no solamente es cirugía, sino que también tengo que dar tratamiento posterior a ello, que son los corticoides intranasales, y para eso yo tengo que tener una buena cavidad, una cavidad amplia, para que la cirugía sea exitosa y no recidive esa tumoración. Y las complicaciones que pueden ser orbitarias, intracraneales, orbitarias como el absceso subperióstico, el absceso orbitario, celulitis orbitaria o neuritis ópticas. Las orbitarias es más frecuente en niños. ¿Por qué? Porque el seno paranasal más afectado es el etmoidal. Las intracraneales en adultos, como el empiema epidural, empiema subdural, la meningitis o abscesos cerebrales. Y eso sería todo. Ya, me pasé un poquito. Ya ayer terminé en tiempo récord. ¿Sí me escuchan? Nadie me ha escuchado. Sí, doctora. Sí. Ya. Luego te mando la clase. He corrido lo más que he podido. Vayan a sus